Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poder compartir una noche más de actividades con ustedes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto poderles escuchar y saber que se encuentran bien. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de la presente actividad, como es de costumbre, presentando el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 8, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas, correspondientes al subtema 2, que contienen los cambios climáticos y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad son las actividades que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, obviamente consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cómo afecta el cambio climático a la vida marina y la industria pesquera? Tienen que dar respuesta a esta inquietud. La siguiente dice, explique cómo se produce una erupción volcánica. Y ya vamos a ver en el desarrollo de la clase cuáles son los procesos. La siguiente dice, explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas que existen. Esas son las tres actividades que contiene esta tarea, las cuales deben desarrollar. Ya saben que son 100% las actividades a mano, son escritas, y para ello en la parte superior de su hojita, ya saben, tienen que desarrollar la rotulación y posterior desarrollar su tarea. En función del contenido deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad. Correspondientes a la semana número 2 de fecha 23 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Tienen ustedes el tiempo necesario para poder desarrollar esta actividad y teniendo en cuenta que es una tarea bastante pequeña la que tienen que desarrollar para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea, de qué es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que desarrollar su tarea, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo correspondientes a esta unidad. Y vamos a ver las áreas protegidas y factores que afectan los ecosistemas y en este caso vamos a ver el cambio climático y sus efectos. Vamos a ver una serie de cambios que nosotros vamos analizando, vamos sintiendo y percibiendo. Y justamente es una de las problemáticas en las cuales en estos días ha afectado el suministro eléctrico. Prácticamente toda la humanidad desarrolla sus actividades en función de los ecosistemas y de la naturaleza en sí. Y por ende, nosotros debemos, obviamente, cuidar todas las áreas verdes, desde las más pequeñas hasta las más complejas que existen en nuestro planeta y sobre todo en nuestro territorio. Y vamos a ver uno de los efectos bastante preponderantes en cuanto al cambio climático y sus efectos. Vamos a ver en esta primera instancia el efecto invernadero. Muchos habrán escuchado, otros no lo habrán escuchado. Algunas personas tendrán ya una breve idea de qué se trata el efecto invernadero, pero vamos a desarrollar el tema en función de este tema, de esta actividad. ¿Cómo se forma el efecto invernadero? Algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra que la Tierra emite e impiden que escape hacia el espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Hasta ahí todo es natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca una reacción, un recalentamiento del planeta.
y obviamente todas las actividades humanas por lo general son nocivas para nuestro planeta. Por ende, todas las actividades que haga el hombre obviamente van en desmedro y en destrucción de todas las actividades que se desarrolla en en nuestro planeta. El dióxido de carbono, en su sigla CO, es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan también o que aportan a la formación de este efecto, como son los clorofluorocarbonos, en sus siglas CFC, el metano, CH y el dióxido de carbono, en sus siglas NO. El aumento de la emisión de CO, esto quiere decir del dióxido de carbono, va unido a la disminución de la masa forestal. Eso quiere decir, la incidencia de la emisión del dióxido de carbono justamente es a consecuencia de la disminución de la masa forestal. Eso quiere decir que extensas cantidades de bosques fueron talados, fueron destruidos, y eso contribuyó al aumento del dióxido de carbono. Debido a los incendios y a la tala para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanizadas, el efecto que puede producir a largo plazo el incremento de todos estos gases es el ascenso de la temperatura, justamente lo que nosotros estamos percibiendo en estos días, que produciría un cambio climático total. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicará esta elevación de la temperatura. Pero a breves rasgos les puedo indicar que la elevación de la temperatura va a provocar que los casquetes de hielo que se encuentran en los polos empiecen a disolverse, empiecen este proceso de deshielo que se le conoce vulgarmente, y obviamente esto incrementará el nivel del océano, lo que obviamente inundará la mayoría de las tierras que se encuentran en las diferentes riberas de los continentes. En cuanto al cambio climático, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC en sus siglas, en su informe del 2007, si se mantiene el ritmo de emisión de gases invernadero, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. Pero ustedes dirán, pero no es mayor cosa. Pero esa elevación de esos puntos, de esos niveles porcentuales en grados, obviamente de temperatura, eso va a significar un cambio radical en cuanto al comportamiento de nubes, en cuanto al Mm, comportamiento de temperaturas en todo nuestro planeta. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica, eso quiere decir bajada de la temperatura mínima y aumento de la máxima, entre los 10 grados centígrados o incluso más. También habrá un cambio en el régimen y relacionado al nivel de el agua. Eso quiere decir al régimen pluviométrico y en las corrientes marinas. Eso es fundamental dentro de los cambios que se van a seguir desarrollando. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención del calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana. Nosotros somos los responsables de que se haya generado este fenómeno con bastante intensidad, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contribución humana y las que se dan por las variaciones naturales. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos de ciencia cierta si funciona climáticamente o no. Como les había dicho en el día de ayer, cuando estuvimos hablando, en la materia de ciencias sociales, nosotros prácticamente somos quienes destruimos desde lo más ínfimo, desde lo más sencillo, desde nuestros hogares. Nosotros estamos procediendo a destruir periódicamente nuestro planeta. Hay envolturas de determinados productos que nosotros consumimos que unos tienen las características de biodegradables y otros no son biodegradables.
Cuando hablamos de biodegradables, ya habíamos visto en clases anteriores, son los que se destruyen por acción, por entrar en contacto con actividades naturales como el agua, el viento, el sol, otras características, y se destruyen. Son fáciles de descomponer, mientras que los no degradables prácticamente son los que van a permanecer siempre en contacto y destruyendo la naturaleza. Hablamos, por ejemplo, los envases de cristal, los envases metálicos, determinadas fundas o plásticos que también no son biodegradables y que van a permanecer, van a estar siempre contaminando el medio ambiente. Entonces son las características fundamentales que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y para ello muchas de las veces ustedes habrán escuchado la famosa frase, la reutilización de determinados envases. Esto permite, obviamente, que la basura no siga incrementándose en nuestro planeta y, obviamente, no proceda a contaminar y a destruir. En este sentido, el principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó en un 0,7 grados centígrados y en 1 grado centígrado. Y en los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor 1/10 de grado más. Eso quiere decir que sigue en aumento. Nosotros, obviamente, no solamente nosotros, gran parte de culpabilidad también tienen las grandes fábricas, las grandes corporaciones, obviamente que están en constante producción, utilizando determinados químicos, utilizando determinados componentes, y esto hace a su vez que al no tener un correcto proceso de destrucción o eliminación de estos residuos, obviamente sean lanzados a ríos, sean lanzados a suelos y esto proceda a contaminar, a destruir la vegetación, a destruir la flora y la fauna, tanto terrestre como marítima, y esto obviamente acrecenta todo este problema del calentamiento global. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirían en el incremento de temperaturas que no se daría por igual en todo nuestro planeta Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos. La temperatura más alta comportarían una mayor evaporación o aportaría una mayor elevación del océano y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que traerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Podría existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciares. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de las áreas densamente pobladas en la actualidad. Eso quiere decir en el sector costero. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a estas nuevas condiciones. Los gobiernos, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, están adoptando medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono. Los árboles y obviamente toda la parte verde, los vegetales, la vegetación obviamente cumplen un papel fundamental. Ellos son los pulmones y los filtros que toman todo ese dióxido de carbono que es producido por nuestro planeta, tanto la parte natural como producida por el hombre y obviamente a través de este proceso químico que desarrollan solo los vegetales, que es la fotosíntesis, obviamente nos permiten desarrollar un proceso de filtración y nos devuelven oxígeno para continuar desarrollando todas nuestras actividades. Mientras menos árboles haya, a futuro va a ser menos la posibilidad de mantenernos con vida. Pues, por eso es fundamental proteger todas las áreas verdes. En cuanto a las corrientes marinas son movimientos de masa de agua y de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto de las aguas profundas como de las superficiales. Esto sucede a causa de las diferencias de densidad del agua.
el efecto Carolis, por ejemplo, y la fuerza del viento, las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectual en el agua. Obviamente existen determinados movimientos, especialmente los que nosotros habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, en la corriente de Humboldt. La corriente de fría de Humboldt prácticamente son movimientos de masas de aguas internas que ascienden justamente desde el polo sur y obviamente se dan un choque justamente en frente de nuestras costas, justamente de las costas entre Perú y Ecuador, y esto genera este proceso del fenómeno del niño, que en determinadas etapas de tiempo obviamente también afecta a la parte continental. Entonces, todos estos procesos naturales son 100% beneficiosos también para determinadas estructuras dentro de nuestro planeta. Pero, ¿qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra. A eso se producen estos movimientos de agua, de masas de agua que existen en los océanos. A grandes rasgos tiene lugar de este modo. Aquí vamos a ver, tenemos el polo norte, tenemos el Ecuador, la línea ecuatorial, y tenemos el polo sur. Aquí vemos el movimiento como convectivo de las corrientes marinas, unas provenientes del polo norte que tienen una temperatura un poco más normal, un poco más elevada, y las corrientes frías del polo sur, que obviamente al ser descubierto por Humboldt, obviamente le bautizaron justamente con ese nombre. El agua de las zonas polares se enfría y por lo tanto aumenta su densidad. Estas aguas más densas descienden al fondo. El agua de los océanos situados en los trópicos se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende. Como consecuencia, se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora de las aguas. El agua superficial proviene obviamente del Ecuador, llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador. Prácticamente son como unos remolinos que obviamente circulan tanto una corriente desde el polo norte y otra corriente desde el polo sur. Esto permite que exista un equilibrio en cuanto a la temperatura de los océanos. Y al existir, obviamente, este proceso, obviamente, esto permite el aumento también en cuanto a la densidad de especies, a la proliferación de especies en el océano. El naturista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de corrientes oceánicas. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas al Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. A continuación describiremos algunas de estas corrientes. Por ejemplo, las corrientes en forma de giros, centrados entre 25 grados y 30 grados de latitud, tanto al norte como al sur, están situados en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. En cuanto a la corriente de la derivación de los vientos del oeste, esta corriente que procede del este, que circula entre los 35 grados y 45 grados de latitud norte y entre los 30 grados y 70 grados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Benguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur las corrientes de California y de las Canarias. Son aguas frías que suavizan las temperaturas calurosas de estas costas. En cuanto a las corrientes frías de las zonas árticas, se dirigen hacia los mares polares, hacia el Ecuador por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de las corrientes de Camtasia, Groenlandia y el Labrador. En cuanto a la corriente circumpolar antártica, gira en sentido horario unos 50 grados de latitud sur alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como regular, primeramente, el nivel térmico, el nivel de temperatura de las aguas, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos
y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan con las zonas desérticas de los trópicos. Esa es la función principal que tiene este tipo de corrientes y obviamente todo está fríamente calculado, dirían por ahí en cuanto al funcionamiento correcto de nuestro planeta. Nuestro planeta y la naturaleza está estrechamente y determinadamente estructurada con la finalidad de cumplir un papel fundamental dentro de la regulación, por ejemplo, en este caso, de la temperatura. Y esta temperatura no solamente afecta a la vida marina, sino que también afecta a la parte continental pues de ellos obviamente va a haber los diferentes fenómenos que provoquen lluvias o que provoquen sequías como las que estamos soportando en la actualidad. Este desplazamiento se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Estas aguas que suben del fondo continental importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran las áreas de pesca más importantes del mundo, como son las zonas de afloramientos costeros. Y aquí en el siguiente gráfico nosotros podemos ver el efecto del cambio climático de las corrientes marinas. Tenemos la corriente ecuatorial o corriente del Niño, que viene justamente del Polo Norte y obviamente se van a chocar justamente frente a las costas, como les había dicho, tanto la costa ecuatoriana como las costas peruanas. Y obviamente el ascenso de la corriente fría de Humboldt, proveniente del Polo Sur. Todo esto se da en el Océano Pacífico y justamente en esta parte donde confluyen estas dos corrientes es donde se desarrolla con más importancia justamente el aumento de especies acuáticas. Obviamente esto favorece la proliferación de especies acuáticas, por eso es que muchos de los barcos, ustedes habrán visto en noticias en tiempos anteriores, obviamente barcos de otros continentes vienen a estacionarse justamente en este sector porque las especies son sumamente abundantes, justamente por este fenómeno que se da en cuanto al choque de estas dos corrientes marinas. La corriente fría de Humboldt baña las costas de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca del ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte que anuncian el inicio del verano austral y empuja a la corriente de Humboldt hacia el sur. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marítimo muy diferente. El impacto del cambio climático en las corrientes de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse mucho más en el océano. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar este tipo de zonas. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las posibilidades de que se produzcan un super niño. Este fenómeno, obviamente, a su vez, exacerba los efectos del clima climático o del cambio climático a liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuanto más suba la temperatura de los océanos por el efecto del cambio climático, las probabilidades de que se produzcan un super niño se duplican. Hay modelos que muestran que el niño aumenta su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero, lo que obviamente va a arrastrar nubes, va a cargar nubes y esto va a generar precipitaciones más intensas en la parte continental. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo en unos sectores como sequías y en otros también inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las que más perjudicadas se ven justamente por estos efectos. Este año, millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Esos son algunos de los efectos más comunes sobre esta relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas a nivel de todo el mundo.
A continuación vamos a ver otro de los fenómenos también que cumplen determinados cambios en cuanto a la estructura de nuestra superficie de nuestro planeta. Hablamos de las erupciones volcánicas y el efecto de medidas de seguridad. ¿Qué es una erupción volcánica? La erupción volcánica es una emisión de magma, esto es masa de rocas fundidas, líquidas y gases, que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y también de los volcanes, lo que es el edificio volcánico. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esta magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante años. En cuanto a los tipos de erupciones volcánicas, las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, la composición, la viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas pueden ser erupciones efusivas. ¿Cuándo son erupciones efusivas? Cuando aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases. Otra clasificación de la erupción es la erupción explosiva. Las erupciones explosivas son aquellas en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión y a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza, en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos, que ustedes habrán escuchado en alguna etapa de nuestra vida. Nuestro país obviamente se encuentra situado en el cinturón de los volcanes, en la avenida de los volcanes, como se los denomina, y por ende siempre estamos en constante actividad, ya sea del volcán Cotopaxi, ya sea del volcán Tungurahua, ya sea en este caso, el último que estuvo también bastante activo, que es el volcán Sangay. Entonces son los volcanes que se encuentran totalmente activos hasta la actualidad. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología de la cual emerge y pueden ser las siguientes. Primero, las erupciones magmáticas. Se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra. En este caso, piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islándicas, erupciones hawaianas, las vulcanianas, las plienanas y las peleanas. Esas son las clasificaciones en cuanto de acuerdo a la estructura del magma. Las erupciones freatomagmáticas se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como en el caso de los océanos. Dentro de los océanos, dentro de los dorsales oceánicos, también existen determinadas cordilleras internas en el suelo del océano y cada uno de estos también son volcanes. Muchas de ellas, de estos volcanes internos de los océanos también desarrollan erupciones. Y fruto de esto, por ejemplo, es la formación de nuestras famosas Islas Galápagos. Esas son formadas por sucesivas erupciones volcánicas. Eso quiere decir que debajo de las Islas Galápagos debe existir un megavolcán, el cual en algún momento erupcionó y formó todas estas islas que lo conocemos en la actualidad. Por lo que la magnitud de las explosiones submarinas no siempre se puede ver desde la superficie terrestre, pues no son visibles. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyacentes, las submarinas y subglaciar, obviamente dependiendo el lugar en donde se encuentre. En cuanto a las erupciones freáticas, se producen cuando el magma, que se encuentra a una temperatura de extremo calor entre los 600 y 1100 grados centígrados, imagínense ese nivel de temperatura, toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando obviamente vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada de vapor, agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre.
Y dentro de estas características nosotros podemos ver el famoso parque volcánico de Yellowstone en los Estados Unidos. Prácticamente ahí prácticamente se forman los famosos geysers, que obviamente es la descripción de lo que acabamos de ver. Obviamente el agua entra en contacto cambia bruscamente de temperatura al entrar en contacto con determinadas cañerías volcánicas y esto obviamente genera la expulsión, en este caso de agua a grandes temperaturas y obviamente que se pulveriza y eso se forman estos famosos geysers. En cuanto a las causas de las erupciones volcánicas, una erupción volcánica, cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre, ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separan o se empujan unas entre sí, lo que hace que se superpongan una con otra, y el magma de la profundidad comienza a ascender entre los espacios que dejaron las placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia del magma es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión hasta que se produce una gran explosión. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repentina y se produce una explosión de vapor junto con los restos de sedimento, pero el magma no termina de salir a la superficie. Esos son también, existen determinados sectores en nuestro planeta donde cumplen justamente esta característica de erupción volcánica. Ahí nosotros hemos podido ver en la presente clase las causas de erupciones volcánicas, los tipos de erupciones volcánicas, qué es una erupción volcánica, ya hemos visto en esta clase y obviamente también es parte también de un poco de razonamiento. Vuelvo y repito, nosotros vivimos en un país, en un continente donde predominan las elevaciones, predominan volcanes que se encuentran activos, otros que no se encuentran activos, pero que obviamente esto genera un proceso de sismicidad. En muchos de los casos están medianamente activos y esto genera cambios importantes en cuanto a flora, en cuanto a fauna, en cuanto a la composición también de nuestro oxígeno. Obviamente, esto a largo plazo contribuye también al mejoramiento de la calidad de los suelos de cultivo. Ustedes han visto, por ejemplo, en años anteriores, ya son casi una década en cuanto a lo que empezó a erupcionar, por ejemplo, el volcán Tungurahua. Muchas de las personas, cuando botó gran cantidad de ceniza, llevaron, obviamente, en sacos, se llevaron la ceniza justamente porque este material obviamente contribuía al mejoramiento de la calidad agrícola de los terrenos. Eso también en relación al proceso de erupción que se da. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema que también es bastante interesante y que nos afecta a todos en general. Así que a cuidar nuestro planeta, hacer un poco más de conciencia en cuanto al cuidado y mantención de todas las áreas verdes. Señoras y señores, que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Cuídese. Licenciado. Muy bien.